Estamos en un culto profético. ¿Qué pasa cuando nos metemos a la dimensión donde Dios opera? A la dimensión donde Dios opera ya no las cosas suceden por nuestra fuerza ni por como nosotros pensamos. Dios entra a una esfera con nosotros donde nos sorprende. A veces uno dice, hoy me va a ir mal esta semana, pero usted activó la fe y es cuando mejor le va. Pero de repente usted se confía y dice, hoy me va a ir bien, y es cuando más mal le va. Porque no es por lo que usted presiente, es a quién se une y a quién le cree. Hoy les quiero hablar un tema, no sé, allá lo tenemos ya. La segunda parte, la unción en un hombre de Dios es peligrosa. La unción en un hombre de Dios es peligrosa. Un hombre y una mujer ungida es peligrosa. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted camina con gente ungida, suceden cosas inesperadas. Yo he caminado con hombres muy ungidos y le puedo mencionar nombres acá, donde me sacaron de un evangelio muy religioso, de un evangelio donde todo se predice, donde todo está calculado, a un evangelio de aventura. Un evangelio que no sabes qué va a pasar o cómo va a pasar, pero que Dios va a hacer algo. Por ejemplo, yo andaba con el apóstol y profeta Lino López y un día le digo, mira, fíjate que me están regalando un carro, pero ese carro traga mucho gas. Y me dijo, así, no sea bruto, si Dios te da el carro, ¿cómo no te va el gas también? O sea, a veces uno limita a Dios. Uno ora para que Dios le bendiga y cuando Dios esté en serio, uno se queda apocado y dice, no, pero es que esto es demasiado. Entonces yo miraba el carro muy gastón porque era de 8 cilindros y yo quería uno de 4. Y a mí me lo regalan de 8 cilindros. Y yo me asusté y le digo, mira, me están regalando un carro de 8 cilindros y gasta mucho gas. Y me dijo, no sea bruto. Si un avión te agárralo, no importa. Pero que Dios te dé el avión, también te dé el gas, te dé el hangar, te dé el piloto, te da todo. ¿Cuántos creen que Dios es ilimitado? Dios no parte de lo que tú tienes. Él parte desde donde Él tiene. Entonces Dios no tiene límites. El problema son nuestros propios límites. Entonces yo quiero que vaya a la Biblia conmigo. O dame la segunda, mi hijo, por favor. Creo que ahí lo tenemos en la pantalla, el versículo base que yo quiero tocar el día de hoy. Y el primer punto que quiero tocar es la unción que se honra es la que se activa. Primero de Reyes capítulo 17 verso 12 al 16 dice así. Y ella dijo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente, diga conmigo, solamente un puñado de harina tengo en la vasija. Solo eso tenía la viuda. Y un poco de aceite en una vasija. Y Elías le dijo, diga conmigo, Elías le dijo, no tengas temor, diga conmigo, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello hazme una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y ella fue, diga conmigo, ella fue. Bueno, repítalo conmigo, ella fue e hizo como le dijo Elías. Señores, estamos enfrente de una situación difícil de poder creer. En primer lugar, esta mujer era viuda, desamparada y tenía un hijo. Y en segundo lugar, tenía años de no llover sobre la tierra y no había pan, no había agua. De tal manera que dice la Biblia que la tierra se había agrietado y no habían ni pastos para los caballos del ejército
del rey. No había dónde poder ir a trabajar para ganar sustento, porque la tierra no producía absolutamente nada. O sea, era un hambre extrema, brava, donde no había ni mentalidad humana que pudiera predecir qué pasaría en ese momento. Todo mundo estaba en una total zozobra en la tierra, cosa que nosotros nunca le hemos vivido, al menos desde que yo he nacido hasta hoy, 55 años, yo no he visto una situación como esa. No hay país preparado para 3 años que la tierra no produzca. Si una pequeñita guerra allá en Irán, una pequeñita guerra, ya nos subieron el gas, la comida, y estamos nosotros diciendo, ¿y cómo? ¿Para dónde vamos? Los impuestos y todo se ha subido, todos los intereses se han subido, la gente, el mercado se para, y apenas es una pequeña guerra. Imagínate vos, 3 años que no lloviese sobre la tierra, donde todo se paraliza, donde no hay producción. En aquel tiempo el capital de la tierra, el patrimonio era agrícola, era ganadero. Entonces, si no había pasto, si no habían animales, todo estaba destruido. Y en ese preciso momento, Elías, el portador de la palabra, el hombre de Dios, se había quedado en un pequeño riachuelo y se le seca el río. Y cuando se le seca el río, Dios le habla y le dice: vete a Sarepta de Sidón. Ahí en esa ciudad hay una viuda a la cual yo le he dado órdenes. Diga conmigo, órdenes. Escucha algo poderoso acá. Cuando nosotros nos movemos por la palabra de Dios, nosotros no tenemos que estar esperando que alguien nos pida de por favor para hacer una acción de fe. Nosotros tenemos que estar pendientes de las órdenes, porque Dios así habla. Dios nunca va a venir a decirte: mira, Luis, si podés, si tenés tiempo, si quieres, si me crees, si no me crees. O te va a venir primero a motivar para que le creas. Él no regatea con sus hijos, Él da órdenes. Cuando usted ora, usted tiene que estar pendiente de una orden, de un comando divino. Y ese comando divino no va a venir con una para motivarte para que le crea. Dios te va a hablar en seco. Dios es así. Dios te va a dar una sola palabra o una sola idea allá de ti, si lo oyes a Él o no. Mira bien esto. Me impacta la palabra, porque esta mujer, que era viuda, no tenía en quién esperar nada. Ella está clara que está a punto de morir. Y le dice al profeta: yo solo tengo un poquito de harina para ando buscando unos leños, la como con mi hijo y los dejamos morir. Aquí no hay esperanza, aquí no hay de dónde. A esa extremidad jamás hemos llegado nosotros. Pero ella está en un momento donde está presidiendo un profeta. Y tampoco el profeta tenía nada, porque hasta el río se le había secado. Tú no necesitas que Dios te arrime a un multimillonario para sacarte adelante. Tú lo que necesitas es que Dios te arrime a una persona que le crea a Dios. Porque el que le cree a Dios hay para él y hay para los que le rodean. Vamos, dale un aplauso a la gloria del Señor. Anoche el Espíritu Santo me hablaba y me decía: lo que necesitamos hoy y necesitas hoy es volver a profetizar. Cuando tú comienzas a moverte en el campo profético, todo se suelta, todo se da, no importa cómo se vea la situación. Esta viuda comienza a entrar y Elías no le dice: mira, si puedes, hacerte la torta, me das un pedacito a mí, le das un pedacito a tu hijo y después vamos a ver qué pasa. No, le dice: hazme a mí primero. ¿Sabe qué? Cuando Elías le dice: hazme a mí primero, no es que Elías se está queriendo pasar por encima de ella. Elías la quiere llevar a otra dimensión, a la dimensión donde se obedece, Dios obra, a la dimensión donde no se regatea, a la dimensión donde la palabra es firme. Vamos, dale un aplauso a la gloria del Señor. A la dimensión de donde se obedece, Dios se activa. Entonces la unción que se honra, ahí lo que se estaba jugando era si la viuda le creía al profeta o no le creía.
De ahí se iba a definir todo. Usted sabe que hay personas que andan bailando con la más fea todo el tiempo porque nunca escuchan ni a sus padres, ni a sus líderes, ni a la palabra. O sea, Dios habla y como que ellos no pasó nada, pues no fue con ellos. Es más, algunos están escuchando la palabra y dicen: si hubiese venido Julano. No, no es con Julano, es con usted. Es con usted, es a usted que Dios le está hablando. La viuda en ese momento determinaba: ¿le obedezco o no le obedezco? ¿Acciono o no acciono? Yo creo que en este punto no era tanta obediencia que se requería. Se requería fe para creer. Porque por obediencia usted puede hacer cosas sin tener fe. No, si el pastor lo dijo hay que hacerlo, pero no tener fe en lo que él dijo. Entonces aquí no se requería tanta obediencia. Aquí lo que se requería era fe. Diga conmigo, fe. Creer que el profeta estaba diciendo algo que iba a suceder. ¿Por qué razón? Mira lo que dice San Mateo 10:42. Y cualquiera que dé cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, dice Jesús, no perderá su recompensa. La clave está porque Elías fue certero. Le dijo: tráeme a mí primero. No le dijo: llévale a Dios. Nosotros somos buenos para dar cuando hay que comprar speakers, cuando hay que comprar sonido, cuando hay que pagar la renta. Pero cuando se nos toca honrar la unción de nuestros pastores, de nuestros líderes, de la gente que nos preside, de la gente que Dios usa para activar la bendición en nuestra casa, a veces nos volvemos groseros. Mira cómo en los medios sociales cómo critican a los hombres de Dios. Allá en mi país le llaman come gallina, ladrones, vividores. ¿Cómo se le llama a eso? Diga conmigo: deshonra. Imagínense que la viuda se hubiera metido en ese espíritu. Este tipo bajar me quiere. Y todavía dije que le traiga a él primero, si no hay nada. Y lo único que tengo me lo quiere quitar. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Señores, escúchame esto. Un día Raúl Ávila, mi padre espiritual, me dice a mí: mira, Pedro, porque me llamó para algo, ¿no? Y bueno, que había que proceder, ¿no? Para honrarlo. Entonces yo le digo: mira, y le pude comenzar a poner excusas. Y me dijo: ¿en qué nivel profético te mueves? Me dijo. Me has dicho que sos profético, Pedro. ¿Y en qué nivel profético te mueves? Te ves ridículo poniendo excusas. Me dijo: escucha lo que te voy a decir. Dios me habló que le haga la torre. Él tiene una torre de 7 plantas, ¿no? En su ministerio. Un edificio de 7 plantas en Caracas, Venezuela. Dios me habló que se lo hiciese, que se lo hiciera. Y cuando yo llamo a mi tesorero para decirle, preguntarle cuánto teníamos, mi tesorero me dijo: tenemos $80,000. Y yo le dije: no me sirve. Porque si el Señor me dijo que le haga una torre de millones, ¿qué son $80,000? Tráemelos acá. Y cuando se los lleva, comienza a partirlos en pedazos, los $80,000, y le dijo: este dinero se lo vamos a mandar al pastor tal, esto al pastor tal, esto al pastor tal. ¿Y sabes qué le dijo su tesorero? Usted está loco. ¿Acaso no hubiera sido lo mismo que hubiera dicho tú y yo cuando el profeta le dijo: hazme a mí primero? La lógica te saca de la vía de Dios. Esto no es con lógica. Esto no es por lástima. Esto no es porque me están bajando o no me están bajando, ni por intereses humanos. Esto es por obediencia y por fe. Si yo creo que lo que el profeta dice va a suceder, va a suceder. Porque de tal manera que Dios lo lleva a un extremo que dice: si cualquiera le da un vaso de agua fría a uno de mis discípulos, por cuanto es discípulo, no perderá su papá. Y Elías era el profeta. Miren, pues, escuchen lo que les voy a decir. Ustedes tienen unos padres espirituales en esta casa que son de honra, porque a mí me consta. Por eso les voy a hablar lo que les voy a hablar hoy. Yo a esta casa nunca he venido y no me hayan honrado. Y no importa qué. Hemos pasado tiempos en esta casa, porque esta hora la abrimos juntos, ¿sí o no? Y yo le decía: Antonio, ¿cuántos te diezman en la iglesia? Solo 3, me decía.
Entonces Antonio, aunque guardara el diezmo de un mes, no ajustaba la ofrenda que me daba. Yo entendía que me lo estaba dando de su salario. Y yo a veces quería decirle, no lo hagas, pero yo conozco la palabra del Señor. ¿Qué día tenemos hoy? ¿Y qué fecha tenemos hoy? ¿Qué fecha es hoy? Mayo 30, anote la fecha. Mayo 30. 31 ya, mayo 31, mañana es primero, no, mayo 31 ya. Anote la fecha de hoy. Póngale la mirada a esta fecha, a 5 años más tarde, donde esta pareja ministerial, ¿dónde van a estar? Millonarios, prósperos, poderosos, porque el que siembra cosecha, el que siembra cosecha. Esto es matemático, 1 más 1 son 2 y punto. La Biblia no puede fallar. David dijo, he crecido y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. La gente justa, la gente que da, la gente que siembra en el reino de Dios nunca verá pobreza, nunca verá miseria, siempre irá de menos a más, porque eso es lo que la palabra del Dios eterno dice. Dale un aplauso a la gloria del Señor. Aquí no se mueve la lástima, papá. Si Elías hubiera sido un hombre medroso, no de fe, no del espíritu, le hubiera tenido lástima a la viuda. Le he dicho, pobrecita, ella y su niño no tienen nada. ¿Acaso ese tipo de gente cuando llega a sus iglesias no le recogemos ofrendas? Pues hoy que iba para la iglesia y llevaba esta palabra, mi esposa me dice, mira, la señora tal que le deportaron a su esposo, recojámosle una ofrenda. Y le dije, hoy no, hoy voy a provocar fe. Hay gente que necesita que le pidas, no que le des. Porque dando es como se recibe, dando es como se recibe, dando es como se recibe. Cuando usted da, abre los cielos. Cuando usted da, provoca a Dios, provoca que la atmósfera del cielo descienda sobre su casa. Dejemos de ver la Biblia desde nuestra propia humanidad. Claro que esto es déspota, esto es inhumano, que un profeta le esté diciendo a la viuda que no tiene nada, que le dé lo único que tiene. Pero el profeta sabía que estaba presidiendo bajo la unción. Yo recuerdo una vez una miembro de mi iglesia, que quizás son los empresarios más prósperos de mi iglesia. Yo le vi la situación que estaban pasando. Solo la voy a resumir. Número 1, perdieron 2 casas. Estaban perdiendo las que tienen. Se estaban quedando en la calle. Número 2, se les arruinó la calefacción. Y eso quiere decir que no tenían calefacción porque era invierno y tampoco tenían agua caliente. Se les arruinó la nevera. No tenían donde conservar la comida. Se les arruinó la estufa donde cocinaban. Todo parecía que el diablo se había metido en esa casa. Todo parecía que Satanás estaba destruyendo esa familia. Y yo llego a mi casa, yo tenía $1,000 ahí en efectivo, los agarré, me los eché a la bolsa y le dije a mi esposa, voy por esta familia, es una familia de mi iglesia, ¿cómo los voy a soltar? Y cuando me paro en la puerta, el Espíritu Santo me dijo, detente, no te muevas, no es el diablo, soy yo. Les estoy enseñando a vivir bajo mi unción y bajo mi palabra, soy yo. No trates de ayudar lo que no está arruinado. Hay gente que lo que está pasando son procesos y no se van a morir. De ahí se van a levantar, porque es ahí donde van a conocer a Dios. Es ahí donde van a doblar rodillas y le van a decir, Dios, solo tú conmigo. Y eso es lo que Dios quiere, llevarte al secreto, que le conozcas a Él. Esta mujer viuda, en ese momento ella conoció a Dios. Dice que fue e hizo como el profeta le dijo. No estaba entendiendo nada, pero estaba creyendo. Señores, para creer no es necesario entender. ¿Sí? ¿Cómo vas a entender la mente de Dios? Y entonces cuando va, hace y le trae al profeta. Mira lo que dice aquí la palabra, Marcos capítulo 9 verso 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua a mí, en mi nombre, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderán su recompensa. Quiere decir que el ser parte del reino
cargas una bendición para todas aquellas personas que te bendigan, ya sea con palabras o con dádivas. La viuda tenía un profeta. Si no va a Dios pasar por alto, ¿qué es un vaso de agua? Agua es nada. Pero en ese tiempo un vaso de agua valía mucho, porque no había agua, no había lluvia, los ríos estaban secos. ¿Cuántos días llevaba el profeta de no tomar agua? Se iba ahogando, y la viuda no solo le trajo pan, le trajo la última agua que tenía también para su hijo. Entonces entró a esa casa una ley que se llama, diga conmigo, recompensa. Diga conmigo, recompensa. Una cosa es vivir del trabajo diario y del duro trabajo, y otra cosa es vivir en la recompensa de Dios. Porque Dios sí recompensa bien. Dios sí mueve el cielo y mueve la tierra. Dale un aplauso a la gloria del Señor. Entonces usted está viviendo de su arduo trabajo o entra a vivir en la recompensa de Dios. Mire, un día me dijo mi profeta Lino López a mí: si vos haces lo correcto en el campo profético, aunque le digas a Dios no me bendigas, Él va a tener que bendecirte, porque hay una ley activada. Si uno no es diligente en el campo profético, va a pelear por alcanzar bendiciones, porque Dios va a estar lejos de ahí. A Dios no se le mueve con la lástima, porque si Dios se moviera por lástima, no hubiesen pobres en la tierra. Si Dios se moviera por lástima, no hubiesen enfermos en la tierra. Dios no se mueve por lástima, Dios se mueve por fe a su palabra. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a personas y no lo quieren escuchar? Oyen predicadores y no lo quieren escuchar. Entonces esta viuda hizo algo, y lo que ella hizo fue tan poderoso que, dame la otra que viene, mi hijo. La viuda no recibió el milagro por la necesidad, ni por lo extremo que estaba. No fue por eso que lo recibió. Ahora, ¿por qué lo recibe? Porque la viuda se comportó diferente ante las demás. ¿Sabes por qué Dios te bendice a vos? Porque salís del montón. Porque no cantás la canción del resto. Porque no te vas con el grupo, sino porque vos estás pendiente por las palabras que Dios te está dando a ti en lo personal. Y si hay una palabra que es para otro y no la quieres, tú la arrebatas: y esta palabra es mía, porque yo vivo por la palabra. La viuda, esta viuda, era ese tipo de mujeres que no iban a mascar chica a la iglesia, ni iban a ver cómo vestían los demás, ni a ver el chisme diario. Esa mujer iba conectada para oír al profeta. Lucas capítulo 4 verso 25 al 26, mire lo que dice: y en verdad os digo, esto lo está diciendo Jesús, póngame atención, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta o Elías, sino a la mujer, o a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Qué quiere decir eso cuando Jesús dijo eso? Que vos te contás entre los muchos, pero no sos de los muchos. Cuando vos decidís y dices: ok, hasta aquí llega mi evangelio mediocre, hoy voy a vivir por la palabra, no importa cuánto me cueste. Hoy me salgo del montón. Voy a congregarme en la misma iglesia y con la misma gente, pero yo voy a tener dirección por la palabra de mi Señor. Hoy voy a vivir por la palabra. Cuando Dios dice habían muchas viudas, diga conmigo, muchas. Simplifiquémoslos. Habían muchos necesitados, muchos en las mismas condiciones, pero no todos oían a Dios. No todos estaban dispuestos a obedecer la voz de un profeta. Entonces Dios nunca va a mandar su palabra y el portador de su palabra y de su bendición a cualquiera. Dios siempre va a mandar palabra donde hay oídos para oír. Por eso Jesús decía: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos, porque no toda la iglesia tiene oídos. La palabra iglesia significa eclesía, asamblea, reunión de gente, pero no todos le están escuchando a Dios. Por eso Él dice: cualquiera que esté en esta asamblea
y tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mira lo que dice Primera de Reyes 17:9. Levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea que esa viudita oía a Dios en lo secreto. O sea que ese profeta no fue enviado a cualquier mujer. Habían muchas viudas, muchas en las mismas condiciones, pero las muchas no estaban conectadas con Dios, pero ella sí. O sea, en otras palabras, en una noche Dios se le aparece y le dice: mira, voy a mandarte un hombre que es mi siervo, se llama Elías, te va a aparecer en un momento dado y te va a pedir esto y te va a pedir esto. Y no le dice haz lo que puedas, no, manténlo, dale todo lo que él necesita, abrígalo en casa, recíbelo en casa, ponle de comer, sírvele a él, dale de beber, dale de comer. Entonces la viuda había recibido ¿qué? Orden de Dios. ¿A cuántos Dios les puede dar órdenes? Mire, no hay oración más peligrosa que la que yo le digo: Señor, háblame. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Es que si Él no los habla, somos del montón. Y si Él los habla, somos de los exclusivos. Porque muchos los llamados, pocos lo logran. Entonces nosotros no somos de los muchos, somos los pocos que la logramos. Estamos ahí para obedecer a Dios, para oír a Dios, porque es mejor, señores, sacrificarse haciendo la voluntad de Dios que fracasar por no haberla hecho. Dale un aplauso a la gloria de Dios. Es mejor sufrir por obedecer de una manera o de otra. Hay que pasar sacrificios, pero es mejor pasar un sacrificio sabiendo que estamos haciendo la justa voluntad de Dios, que después de no haberla hecho suframos porque no le obedecimos. Porque al fin y al cabo no somos títeres de Dios, pero Dios va a cumplir sus propósitos, sí o sí los cumplirá. Entonces yo decido que Dios me trate como su siervo, que Dios me trate como su hombre, que Dios me trate como su profeta, a que Dios me trate como un cholero a mí. Porque cuando Dios pone los ojos sobre ti, Él lo va a cumplir sobre tu voluntad o sobre no tu voluntad. Él lo va a hacer. Si no, preguntarle a Jonás, no quiso, pero lo envió, y por el mensaje de Jonás se salvaron 40,000 personas, aunque él tuvo que morir. Porque se enojó, diciendo: el mensaje es correcto que me enviaste a dar, pero no cumpliste en condenarlos a ellos. Entonces Dios se lo llevó, pero lo hizo cumplir propósito. Es mejor cumplir un propósito pegado de la mano de Dios. ¿Cuántas viudas habían en tiempo de estas? Diga conmigo: muchas, pero no a todas llegó. Quiero decirte una cosa: todas las iglesias adoramos al mismo Dios, pero no todas le obedecemos igual. Aquí sí te voy a decir algo. Depende del pastor que tengan. Porque el ángel de la iglesia es el pastor. Por eso es que hay que determinar qué pastor queremos y qué pastor debemos de amar. Si tu pastor te mete a la fe, te mete a la visión, te empuja, te presiona, dale gloria a Dios. Porque es mejor tener un pastor que te presione, que te empuje a creerle a Dios, que tener un pastor aguado que no quiere nada con Dios y que hace las cosas cuando le da la gana. Dale un aplauso a la gloria del Señor. ¿Cuántos quieren un pastor como Elías? Tráigame a mí primero, papito, le dijo. No le dijo: mire, disculpe, mi hermanita, ¿cómo está usted? ¿Qué tiene? No, yo solo un poquito. Permítame, vamos a ir a ver, vamos a ir a rebuscarlos por ahí para traerle más, para que su hijito no se muera. No, le digo: ahora el milagro lo va a gestar usted. Ahora el milagro lo va a promover usted. ¿Cómo lo va a promover? Dando todo lo que tiene, poniendo a Dios a prueba, poniendo su fe a prueba, a toda velocidad. Vaya, corra, hágalo. Ese tipo de pastor no lo gusta. Es más, los criticamos. El mundo los critica. Y usted sabe que todas las iglesias prósperas es porque tienen pastores aventados que le creen a Dios. Mira, los pastores que no son aventados y que no le creen a Dios, ahí pasan toda la vida peleando con 20 ovejas
que se les va uno, que viene el otro, que aquel critica, que aquel no le gusta. Partamos la sandía por la mitad, que se queden los que están de este lado y los que no. Hay muchas viudas, pero hay una que va a oír. Con la que va a oír yo quiero caminar, con la que va a oír yo quiero avanzar. Porque yo voy a querer tipos de gente que no quieren oír a Dios. Si no le oyen a Dios, ¿cómo me podrán oír a mí? Cuando hay alguien en la iglesia que a mí dice: yo no estoy de acuerdo con usted predica, váyase de acá, yo no lo necesito acá. Busque a donde a usted le dé lo que a usted le gusta. Aquí vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Aquí se va a predicar la fe, la creencia en Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la manifestación de Dios. Porque el que le cree a Dios, crea que le hay, que es galardonador de los que le invocan. Dice Segundo de Reyes capítulo 17 verso 24. Entonces la mujer dijo a Elías, mira lo que dice acá. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Señores, cuando yo comencé en MVP, comenzamos 4, igual que como comenzamos esta iglesia, un pulpito así chiquito. 4, después 6, después 8. Y en esa casa yo me paraba y les decía a ese grupito: vamos a hacer una iglesia poderosa, una iglesia grande. No vamos a hacer la mejor, pero vamos a hacer diferente a las demás, porque le vamos a creer a Dios. Vamos a hacer cosas que otros no se atreven a hacer, porque Dios está con nosotros. Y ustedes, si se quedan, van a ser prósperos. Y yo en MVP veo prosperidad. Cuando tú vas a los parqueos, solo carros finísimos, gente bien vestida, gente bendecida, gente próspera, gente que no tenía nada cuando llegó, están prósperos, están bendecidos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra tiene que ser verdad. Cuando la palabra es verdad en la boca de uno y hay quien que la obedece, vamos a crecer, vamos a prosperar. Nosotros no vamos a prosperar porque el país mejore, vamos a prosperar porque creemos la palabra que se nos predica. Y eso no es de la tarde a la mañana. Hay que pelear, hay que avanzar, hay que esperar, hay que perseverar hasta que la reventemos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Yo me acuerdo que les decía a todos: yo no se quede siendo toda la vida empleado. Busque hacer su propia empresa. Abra su changarro, comience. ¿Cómo va a probar a usted a Dios si nunca comienza? ¿Qué le dijo Elías? No tengas miedo, hazme a mí primero. ¿Sabe lo que paraliza a la gente? El miedo. ¿Y quién te revienta el miedo? Dios, a través de su palabra. ¿Quién te revienta el miedo? Aquel que te empuja al vacío, aquel que te tira al vacío y te dice: camine. Él le habla, hágalo, que no lo está entendiendo. Y usted va con los miedos, porque fe es caminar entre la duda, la incredulidad y el creer que algo va a suceder. Fe no es un valor que te elimine el miedo. Fe es una actitud sobre el miedo. Es como que no sepas nadar. Yo te diga: es hora de nadar, y te aventes de la lancha al agua. Ahí nadas o te ahogas, pero te aseguro que vas a nadar. ¿Cuántos de los que están aquí no saben nadar? ¿O todos saben nadar en el agua? Pero yo sé que si alguien, vos no sabes nadar y alguien te empuja a la piscina, te vas a enojar porque te va a dar miedo. Y aunque salgas al otro lado con un montón de agua que hayas tomado, pero vas a salir y después vas a decir: al fin aprendí a nadar. Y es que así es la fe. La fe hay que empujar a la gente. Esta viuda tenía miedo y le dijo: no tengas miedo, hazme a mí primero y ya vas a ver lo que va a pasar. Señores, esta viuda siempre que iba a la vasija hallaba harina. Siempre que iba a la garrafa de aceite, hallaba aceite. Siempre que iba a la olla de agua, de recipiente de agua, hallaba agua. Todas las mañanas hallaba, todas las mediodías hallaba, y todas las noches hallaba. Comían, bebían y vivían la vida, porque estaba la cobertura espiritual. Habían respondido a la cobertura espiritual. Y así son las iglesias de reino. Le respondemos a la cobertura espiritual. No va a faltar absolutamente nada. Cuando alguien te diga a ti: hermano, es que a mí yo no veo la mía, es que mire los niveles de fe y de obediencia que esa persona tiene y la actitud ante la palabra. No, es que hoy el pastor tiró muy duro. Si no es para usted, déjelo pasar, pero usted atrape lo que es suyo. Usted diga: esta palabra es mía. Es posible que en un culto Dios no le hable a usted, pero le habló a otro, y alégrese. Mañana Dios le va a hablar a usted. Mañana va a venir a usted la palabra y disfrútela, tómela.
aunque sea un poco dura, difícil de poder asimilar. Entonces esta viuda, ¿cuándo usted cree que esta viuda le dijo a Elí: ahora conozco que tú eres varón de Dios? Porque la palabra de Dios en tu boca es verdad. Fíjate que hay un muchacho en mi iglesia que está trabajando para un empresario de nuestra iglesia y es muy amado, lo quieren. Un buen muchacho, se acaba de graduar de la academia, ahorita está de servidor y ahorita está en la academia. Ya tiene 3 años de estar conmigo en la iglesia y hasta hoy está pasando la academia y se acaba de graduar de servidor y ya está sirviendo. Y cuando lo ponen a testificar, él dice algo que para otros tal vez no tiene sentido, pero para mí tiene sentido. Y dice: yo vine a esta iglesia quebrado, mi matrimonio hecho pedazos, y hoy tenemos un matrimonio maravilloso, hijos maravillosos, hijos de fe, y financieramente no me estoy yendo nada mal, pero ya estoy sirviendo al Señor. Y para mí esta es una experiencia, servirle al Señor, que no se las puedo explicar. Bingo, este entró. Este tipo ya nadie lo va a parar. Este tipo va a prosperar sí o sí, porque el que disfruta la palabra del Señor, la palabra comienza a hacerse vida en su vida, en su familia, en todo lo que posee, en todo lo que tiene. Muchas viudas habían, pero no todas disfrutaban la palabra del profeta ni de Dios. No todas se alegraban, no todas amaban la palabra. Por eso es que Dios dijo: pasé por muchas viudas, pero me hicieron el feo cuando les hablé. Pero esta me dijo que no, que sí lo iba a hacer. Usted se imagina cuando Dios comienza a hablarle. Lo mismo pasó en los momentos cuando Jesús iba a venir a la tierra. Dice que habían muchas vírgenes, pero Dios fue a María. Por eso le dijo: bienaventurada eres. No le dijo sobre, sino entre todas las mujeres, porque ya el Señor había tocado a muchas mujeres y le había dicho: no, yo no paso por ese desprestigio, yo no paso por esa pena, yo no paso por ahí. El ángel Gabriel ya había ido sobre de muchas, pero muchas no se querían exponer, porque para servirle a Dios en fe hay que exponernos, hay que exponerlos al ridículo, a lo que la gente diga: este está loco, está hablando lo que no sabe, no tiene y anda hablando tonteras, este está maniático. Mejor que digan que eres maniático por creerle al Dios eterno, que digan que eres cuerdo por ser una persona calculadora y no de fe. ¿Qué importa que la gente diga: este está loco? Mejor que lo digan. Si el ángel dice: bienaventurada María eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. No a todas las mujeres se les dijo eso, pero se les ofreció. Entonces, cuando una persona te diga: yo no veo la mía, es que pastor, mira, tengo 10 años, 15 años en este país, yo no he hecho nada. Cuando Dios te dijo algo y no obedeciste. Otros que van a la iglesia de vez en cuando se les alumbra el foco. No, señores, usted no se mete a una clica por 10 años, usted es para toda la vida. El narcotráfico por 10 años, usted es para toda la vida. Todos los reinos tienen disciplina y determinación. Usted se mete al reino de Dios, usted tiene que arar, porque el que suelte el arado y mira hacia atrás no es digno de entrar al reino de los cielos. Señores amados, miren, para entrar a la bendición no hay que soltar el arado y no importa qué. Yo he ido a la iglesia arrastrando los pies muchas veces. Es más, muchas veces yo fui a la iglesia. Tengo 37 años de ser cristiano, 33 de ser pastor, y muchas veces fui a la iglesia sabiendo que no tenía gas para regresar a la casa, mucho menos de llevar dinero para comprar pro templo. O sea, yo estaba seguro, más que seguro, que yo si iba a la casa de Dios no me iba a caer en la calle. Yo sabía que iba a haber un milagro de parte de Dios, porque hay que pasar el valle de sombra y de muerte. No hay que soltar el arado en el valle de sombra y de muerte, porque después que la copa rebosa, la copa no va a rebosar si no pasamos primero por el valle de sombra y de muerte. Si usted va bajo los puentes donde viven los borrachos, a todos los ve contentos, tranquilos, felices, y usted les pregunta: ¿cómo están? Aquí pasándola bien, viejito. Pero si un creyente se queda bajo un puente, dice: ¿a dónde está Dios que tanto le sirvo? ¿A dónde están tus hermanitos que dicen que te aman y no te vienen a visitar? Porque vivimos un evangelio de lástima, no de fe. La fe tiene que romper la lástima, la fe tiene que romper los límites. La fe te tiene que dar coraje y decir: voy a pasar el valle de la sombra. Yo no me voy a quejar para nada, porque tengo un Dios que sí me ve y todo lo puede. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces,
yo veo aquí en la viuda poniendo en práctica la siguiente palabra. ¿Cuántos nosotros no hemos leído la palabra que sigue en Segunda de Crónicas 20:20? Si me lo puedes poner, Segunda de Crónicas 20:20, ahí está. ¿Qué dice? ¿Lo pueden leer desde ahí ustedes? Yo me voy a acercar porque no lo veo desde ahí. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis. La seguridad está en Dios, pero la prosperidad está en creer al predicador. Porque Dios no mandó ángeles a predicar, mandó hombres a predicar. ¿Quién le está predicando a la viuda? ¿Un ángel o un hombre? ¿Le creyó o no le creyó? Ah, no, si un ángel me habla o si Dios me habla en sueño. No, Dios siempre va a usar un hombre. Ahora, ¿quién está diciendo eso? Josafat, el rey de Judá. Josafat era un rey, pero un rey que creía a los profetas. Cuando le dijo a Acab: vamos a la guerra, él dijo: yo voy contigo. Cuando se quedaron sin agua y los ejércitos iban a morir y todo el pueblo iba a morir y el ganado y los caballos iban a morir, le dijo Josafat a Acab. Acab era el rey del norte y Josafat era el rey de Judá, del sur. Y le dijo: ¿hay algún profeta de Jehová acá por el cual podamos consultar la palabra de Jehová? ¿Y qué le dijo Acab siendo rey? Hay uno aquí que se llama Eliseo, pero yo lo odio. Yo lo desprecio porque nunca me habla palabra buena. Y le dijo Josafat: no hable así el rey, que a Micaía era, no hable así al rey del profeta. Lo mandaron a traer y mientras el profeta, mientras el tañador estaba, el profeta comenzó a profetizar y le dijo: mira, entiende, abre estanques no pocos en este desierto, porque aunque no vea lluvia, aunque no vea vientos, aunque no veas nubes, los estanques se llenarán. No importa lo que estés viendo con tus ojos, el estanque se va a llenar. Solo mándalos a hacer. Los hicieron y el agua brotó de abajo hacia arriba, porque el Dios eterno abre los cielos o abre la tierra, pero que te hace el milagro, te lo hace cuando tú le crees. Cuando tú determinas creerle al profeta, a la palabra predicada. Imagínate que Pedro dice que hay ángeles que vienen a escuchar la palabra de aquellos hombres que por el Espíritu la predicamos. Y si ángeles se dan una cita desde el cielo para venir aquí a la iglesia a escucharme, a predicar a mí, ¿quién sos vos para no escucharme? Dice Pablo, le dice a los hebreos que la palabra, segunda de Hebreos capítulo 2, dice que la palabra no hizo efecto en ellos por no ir acompañada de los que la escucharon. De fe, acompañada de fe por los que oyeron. Porque al igual que en los antiguos tiempos, dice, la palabra fue predicada, pero no creyeron. Igual en estos tiempos la palabra no hizo efecto por no ir acompañada de fe de los que la escuchan. Yo digo que cada vez que nosotros vamos a escuchar a un predicador, debemos ir a la casa con nota y decir: esto cambia en mi casa, esto cambia en mi vida. Mi actitud ante la palabra va a cambiar. Mi forma de creer la palabra va a cambiar. Mi forma de ver a los hombres de Dios va a cambiar. Señores, yo he determinado de creerle a todo hombre de Dios que suelta palabra. Y no me importa si le entiendo o no le entiendo. Yo la creo y la pongo en práctica. Fíjate que yo estaba quedándome un poco en el conocimiento que tengo. Y yo leo, investigo y digo: ya no necesito andar de congreso en congreso. Ya fui de congreso en congreso. ¿Usted se imagina todo lo que yo viajé para ir a escuchar palabras? Voy, escucho, voy allá, escucho, vengo acá, escucho, voy. Y yo siempre ando escuchando palabra, siempre, diariamente, palabra, porque yo sé que el que tiene una palabra Dios lo tiene todo. Y yo dije: hoy no voy a ir en Sancha, ¿para qué voy a ir? Y una noche oí literalmente la voz del Espíritu Santo que me dijo: cuando se te seque el amor por mi palabra, también la fuente se te
se te seca a ti, porque no es por tu fe, es por mi palabra, es por creer a mi palabra. Si no hay palabra, tu fe se queda inerte. La fe necesita palabra, la fe se monta en la palabra, la fe se monta en un dicho de Dios. Por eso le dijo: ahora sé que eres varón de Dios, porque tu palabra es verdad en tu boca. Dale un aplauso a la gloria de Dios. Usted tiene que buscar palabras, sediento a buscar una sola palabra de la boca de Dios. Y yo dije: voy a ir. Y le dije: Rudy, comprame el boleto, prepárame todo, porque yo voy. Y luego Rudy me manda un texto y me dice: esto es lo que me mandaron de casa de Dios, que ya están los cupos llenos y que vaya el próximo año. Sentí feo, porque oí la voz de Dios que me dijo: por poco y te quedas. Porque al ratito Cristian me llama y me dice: no te preocupes, pastor, para ti siempre habrá un espacio. Ya te lo abrimos. Para los que tenemos hambre siempre va a haber un espacio. Para los que tenemos hambre siempre va a haber un asiento. Siempre va a haber la trompeta de Dios que te va a hablar. Dale un aplauso a la gloria del Señor. Ahora, cada vez que vos vas a escuchar un congreso, mira, en primer lugar, dejas familia, dejas trabajo, sacrificas tu vida, días, horas, pagás, provees dinero. Eso es hambre. Eso es hambre. ¿Sabes por qué Israel no pasó el desierto y se quedó en el desierto y murió? Porque se quejaron del maná y dijeron: siempre el mismo maná. ¿Acaso no es lo mismo que la gente? Siempre el mismo mensaje, siempre la misma palabra. Pero ese mismo mensaje, esa misma palabra es la que te tiene vivo. Ese mismo mensaje, esa misma palabra es la que te avienta hacia adelante. Es por la palabra. Nunca reniegues por la palabra. Por muy sencillo que sea un mensaje, recíbelo, porque esa palabra tan sencilla te librará de grandes dificultades. ¿Amén o no amén? La mañana se levanta Josafat, el pueblo va a la guerra. Entonces Josafat puso un principio: ningún ejército va a salir a la guerra si no hay alabanza y danza profética. Puso a cantar y a danzar a los danzarines y a todos los ministros de alabanza. Les dijo: canten, toquen los instrumentos, denle con todo. Y al ejército les dijo: confíen en Jehová y van a estar seguros. Crean a los profetas y van a ser prosperados en esta vida. Los profetas nos libran de grandes pérdidas, de grandes fracasos. Escucha la voz de los profetas en medio de la guerra. Mire, yo he estado en momentos en mi trayectoria pastoral donde que yo no he hallado el camino. Y yo estoy: Señor, ¿qué hago? Hago esto, me detengo, me paro, hago esto. Y de repente aparece un texto, de repente aparece un mensaje, de repente me llama alguien y ahí está la respuesta. Un día yo estaba pasando una situación difícil. Una hermana de la iglesia me manda un texto y el texto era claro, preciso y conciso. Yo entendí lo que Dios me estaba diciendo. Ella no me llamó y me dijo: así dice Jehová. Mientras oraba y ayunaba, Dios me habló y le dijo: dile a mi siervo que así dice Jehová. No, solo me mandó un texto pequeño, pero me estaba diciendo la pauta del Señor que yo debería de hacer. Me levanté y dije: gloria a Dios por eso, porque una palabra de Dios nos abre los cielos, nos saca de cualquier nivel de estrés. Entonces la viuda solo recibió una palabra: hazme a mí primero. Eso fue todo. Nada más. Y una orden: te enviaré un profeta y me lo vas a sostener. Dios no necesita millonarios. Dios necesita gente obediente. En la mente humana, Dios tendría que mandar a Elías a una casa donde hubiera mucho pan. La provisión siempre vendrá del cielo, para el que recibe y para el que da. Cuando tú das de lo poco que tenés, se te va a multiplicar. No es necesario tener mucho para dar, solo hay que tener corazón para creer. Dale un aplauso al Señor. Comienza a hacerlo desde ya. Desde ya, no esperes. No, que cuando yo tenga voy a sembrar. No, en sus fuerzas. En sus fuerzas. Ok, yo gano poco. La Biblia dice: conforme Dios los haya bendecido. Una de las cosas que yo enseñé en BP, y yo sé que Antonio con su esposa acá en casa se los está enseñando y se los va a seguir enseñando, es que a mi iglesia todo pastor que llega lo honramos y lo bendecimos.
Y no importa si es mi cobertura o no lo es, a todo. Y yo sé que tú lo haces, yo lo sé, porque yo hablo con los pastores que enviamos y todos me dicen: wow, este tipo se pasa, esa familia se pasa. Entonces tienen pastores maravillosos. Imiten la fe de sus pastores y la pobreza no se va a acercar a ustedes. La pobreza no va a ser su acompañante en la vida, porque Dios va a abrir los cielos. No podemos prosperar siendo tacaños. Mire, hermano, yo he ido a iglesias que ni la hora le dan a uno para no desgastar el reloj. Y hablan de una pulcredad y de una espiritualidad tan extrema, pero son miserables a la hora de honrar. Esto es para testimonio, nada más. Yo traje a un amigo mío de Palm Beach. Es una situación difícil. Tú lo trajiste y vos lo honraste. Y cuando yo fui a predicar a su iglesia, dijo estas palabras él: iglesia, quiero decirles que he visitado muchas iglesias, pero por primera vez yo soy invitado en MVP. Y MVP me bendice de una manera que ninguna iglesia me ha bendecido. Y lo dijo claro, en un solo servicio, en un solo mensaje. Su iglesia del pastor Robles me regaló $6,000 a mí. Y no porque tenemos plata, es porque conocemos el código que les estoy predicando. Si porque Arjona te voy a predicar, a cantar 2 canciones, le pagan $60,000. Hoy estaba escuchando al Charrito yo, que por media hora o 1 hora que va a un lugar a cantar sus 4 canciones, le pagan $25,000. Que eso le pagaran a un predicador por un mensaje, se lo hartan. Y dicen que ustedes son tontos. Por eso que el diablo le tiene miedo a la generosidad. El diablo le tiene miedo cuando un pueblo despega como la viuda y que no me importa el ridículo, lo que la gente diga. Yo voy a compartir mi pan con el profeta, voy a obedecer a Dios y voy a honrar al profeta. Nunca murió de hambre, ni ella ni su hijo. Su hijo muere y el profeta se lo resucita. Aleluya. Dios quiere encontrarse con un pueblo que sea como Él. Señores, el que más ha sembrado en la humanidad se llama Dios. El diablo le robó la 1/3 parte de los ángeles y siguió creyendo en los que se quedaron con él. Mandó a Adán y los perdió. Mandó a su hijo y se lo matamos. Y después nos envió al Espíritu Santo para que nos sostenga, los mantenga y nos guíe en esta tierra. El que más ha dado es el Padre. Y Él dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él nunca va a cambiar contigo por muy mal que te comportes. Él hace alumbrar el sol entre justos e injustos, entre buenos y malos. Él envía la lluvia entre justos e injustos y entre buenos y malos, porque Él es Padre. No andes buscando gente buena para bendecir. Bendice donde Dios te mueva, y no importa si es bueno o es malo, porque cuando tú ejecutas la orden de Dios, tu casa es bendecida. Literalmente los altares se hicieron para adorar, para ofrecer y no para pedir. Nosotros llegamos a pedir porque no entendemos que dando es como se recibe. No dice orando, dice dando, dice creyendo, dice honrando. Pero esto es muy contraproducente a la mente humana y la mente caída del ser humano. El profeta es enviado, no es consultado. Hoy la gente anda consultando profetas, anda buscando profetas. ¿Y usted qué piensa? ¿Y usted qué dice? El profeta no fue consultado por la viuda, fue enviado por Dios con un mensaje preciso en el momento preciso. En el día más difícil de tu vida no te va a llegar plata, te va a llegar una palabra. Porque en ninguna parte de la Biblia y en ninguna parte de la historia se data que cayeron dólares del cielo.
En ninguna. En ninguna. Siempre Dios envió una palabra. Dice, envió su palabra y nos sanó y nos sacó de la ruina. Salmo 107:20. Envió su palabra. Él envía la palabra y Dios dice, el que crea la palabra, yo lo sano y lo saco de la ruina. Si no la cree, queda arruinado y queda enfermo. Lo único que sana es el creer en la palabra que Dios envía. Tanto yo creo la voz de Dios como prosperar. Yo recuerdo una vez que veníamos de un lugar, y ábreme bien en los oídos que lo que voy a decir. Y me dijo uno de mi equipo, pastor, yo quiero hacerle una pregunta a usted. Sí. Veníamos de Nueva York en mi carro. Sí, le dije yo. ¿Qué pasó? Dale, soltala. No se vaya a enojar. No, ¿por qué? ¿Por qué usted a otras personas honra y a nosotros no? A mí me dio risa. Y le dije, ya lo dijiste. Uno no honra al que tiene necesidad. Uno honra a quien responde a la palabra. ¿Sabe lo que se le da a un necesitado? Limosna. Honra es a los que creen la palabra, tengan o no tengan plata. A los indigentes usted para y les da una limosna. A los que están debajo del puente usted va y les da una limosna. Usted va y les da un plato de comida, $5. Esa es limosna. Las honras tienen que venir en lugares de honra. Donde se honra hay honra. Donde se planta la honra, Dios honra. Por eso la Biblia dice que cuando no honraron los restos de Saúl, dice que David dijo, no caiga rocío del cielo, nunca llueva sobre esta tierra, ni sea lugar de ofrenda, por cuanto no honraron los huesos del ungido de Jehová. Y hasta el día de hoy es un desierto ese lugar. Búsquelo en la Biblia. El monte de Gilboa hasta el día de hoy es un desierto. Y cuando hicieron la guerra era un monte alto que tenía árboles frondosos. Pero por cuanto mataron al ungido de Dios y lo deshonraron, ese monte nunca volvió a dar árboles, ni tampoco hierba, ni llueve, porque es desierto. Porque donde hay deshonra hay miseria, hay pobreza, hay necesidad. Pero donde hay honra es lugar de ofrenda. Usted da y recibe, usted da y recibe. Por eso es que la iglesia debe de ser un lugar donde se da y donde se recibe en abundancia. Denle un aplauso a la gloria de Dios. David maldijo esa tierra. Y a mí me impacta cuando él dice que no caiga rocío, que no caiga lluvia, que no sea tierra fértil y que tampoco sea un lugar de ofrendas. O sea, literalmente en ese lugar no se puede ofrecer una ofrenda. Usted sabe que hay familias así, secas, vacías. Nunca llega la bendición porque no son de honra. Una vez dijo uno de los profetas que yo sigo, el hecho que la mesa sea tu mesa y el comedor sea tu comedor, no estás habilitado para despotricar a los siervos de Dios en ruedas de prensa con tus hijos y tu familia. Debes de fomentar la palabra que recibiste. Usted tiene que decir a sus hijos, vamos hoy en la mesa a comer juntos y vamos a ver, cada uno de nosotros vamos a aportar qué Dios nos habló y qué Dios nos dijo. Y cuando usted comienza con sus hijos, ¿qué te habló Dios? ¿Qué te habló Dios? ¿Qué te habló Dios? Usted está honrando la palabra. Esa mesa nunca le va a faltar pan, a esa casa nunca le va a faltar sanidad, a esa casa nunca le va a faltar prosperidad. Pero si usted llega a criticar el mensaje y al mensajero, lo que viene es que su casa nunca será terreno de ofrenda. Una maldición total. Donde hubo deshonra, donde se despotricaron los hombres de Dios, la pobreza entró. Jesús dijo, y en verdad os digo, que muchas viudas habían en tiempos de Elías, pero él no fue enviado sino a la viuda de Sarepta de Sidón. Una de las cosas
que yo amo es cuando me encuentro con hombres de Dios que fluyen en la palabra. Yo soy de las personas que si encuentro una persona que fluye, yo me le apego hasta que esa fuente le saco hasta la última gota. Una vez me preguntaron a mí en Colombia: ¿cómo usted ha sobrevivido tantos años en el ministerio y siempre contento y siempre feliz y siempre ungido y siempre con palabras? Porque me apego a las fuentes, no las denigro. Si en algún momento dado no me pareció lo que dijeron, me quedo calladito, porque calladito me miro más bonito. Póngase en pie, por favor. Dios quiere bendecir tu casa. Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere que en tu casa sea un lugar de ofrendas. Levanta tus manos al cielo. Voy a profetizar sobre ti. Levanta tus manos al cielo. Tus hijos te van a honrar. Tus hijos te van a comprar vehículos. Te van a donar casas, porque serán prósperos, por cuanto abriste un lugar de honra. Levanta tus manos al cielo. Cada domingo enséñele a su hijo que a la casa de Dios se llega a honrar. Dele aunque sea $5, póngaseles en un sobre y dígalo: hoy en la escuela dominical usted tiene que ofrendar, porque nuestra casa es casa de ofrendas. Nuestra familia es familia de honra. Un día de estos, mi hijo Pedro, que poco va a la iglesia porque yo no lo crezco y le está costando, y me dijo: ya comencé a diezmar una vez más. Yo le pregunto: ¿y que no estabas diezmando? No, me dijo. ¿Y cómo volviste a diezmar? Es que me dijo: desde que dejé de diezmar, empobrecí. Me gasté todos los ahorros. Y está mi esposa, que es testigo, que llegó el viernes y me dice: papi, ya pagué el terreno en El Salvador, hoy mandé los últimos $2,000. Y el Señor me dijo que me iba a vender el otro que sigue. Y me dijo: y me aumentaron, estoy ganando 27 la hora y no pedí aumento. Tus hijos van a aprender que cuando